Buenas noches con todos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Ok, gracias. Bien. Vamos a continuar entonces con nuestras sesiones. El día de hoy vamos a ver, vamos a trabajar básicamente con ya la creación de fórmulas. Entonces, para ello, pues primero tenemos que conocer cuáles son los tipos de datos que Excel admite dentro de la hoja de cálculo. Pues básicamente Excel admite dos tipos de datos. Primero, las constantes y luego las fórmulas. ¿Ok? Las constantes y las fórmulas. Pues bien, ¿qué vendrían a ser las constantes? Pues las constantes no son otra cosa más que el dato que nosotros vamos a ingresar dentro de la hoja y el valor que se expresa es idéntico a lo que nosotros estamos escribiendo directamente sobre la celda, ¿no? En cuanto a las constantes, existen distintos tipos. Por ejemplo, están los más comunes, que son las constantes de tipo numéricas, ¿no? Que pueden ser como el ejemplo que estoy colocando aquí, un número cualquiera. Luego están los datos de tipo fecha o de tipo hora, ¿no? Los de tipo fecha se representan de esta manera, ¿no? Colocando pues el signo de slash o la barra oblicua, ¿no? Para separar los días, los meses y el año. Y por otro lado están los datos de tipo hora, ¿no? Que se representan separando las horas, los minutos y los segundos con el signo de dos puntos seguidos. Entonces tenemos las fechas, por un lado, y las horas. Luego tenemos los datos o las constantes de tipo texto, que puede ser un texto cualquiera. Tenemos las constantes del tipo moneda, ¿no? Utilizando pues la simbología de la moneda que queramos representar. En este caso, la de nuestro país, la del signo soles, pues representada por la letra S y el slash, ¿no? Existen otras nomenclaturas como las del signo dólar o los euros.
entre otros. Luego tenemos a los porcentajes, ¿no? Las constantes de tipo porcentaje se representan colocando el signo o el símbolo de porcentaje después de un número, ¿no? Como se muestra aquí en pantalla, ¿no? Primero se escribe el número y después el símbolo de porcentaje. Luego tenemos las fracciones decimales, ¿no? Que se representan utilizando pues el punto decimal, ¿no? Para nuestro trabajo en este lado del hemisferio, ¿no? En otros casos se utilizará la coma decimal quizás, ¿no? Usualmente la coma nosotros la utilizamos para separar los miles. Y luego tenemos la notación científica, ¿no? La notación científica, pues, lo que hace es abreviar básicamente un número que es demasiado grande. Por ejemplo, aquí estoy colocando 20 más 10E. Eso significa que sería un 20 seguido de 10 ceros. Y así sucesivamente hasta completar los 10 ceros. Es un número bastante grande. Entonces, para no estar escribiéndolo todo, o puedo representarlo a través de una notación científica. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte de las constantes? ¿Está claro esto? Sí, sí está claro. Muy bien. Necesito que en esta clase ustedes colaboren, ¿ok? Que estén atentas a la clase porque voy a preguntar. De modo que lo que yo vaya a preguntar, pues ustedes tienen que responder para que lleven una calificación. ¿Ok? Entonces, vamos primero a representar los valores numéricos, ¿no? Dentro de nuestra hoja. Entonces, por ejemplo, tengo aquí yo mi hoja, ¿no? Ya saben que cada uno de estos cuadraditos son las celdas, y cada celda tiene una dirección, o también llamado nombre o referencia, y que estará dado por la letra de la columna y el número de la fila donde se encuentra el dato. Entonces, esta celda de aquí se llamará B3, ¿no? Porque está en la columna B y la fila 3. Entonces, voy a colocar aquí algunos valores. Por ejemplo, voy a colocar 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. ¿Ok? Voy a colocar estos valores, 1.000.000, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero escribir, por ejemplo, 10.00, ¿no? Por ejemplo, quiero escribir 10.00, ¿no? Al presionar la tecla Enter, pues lo único que voy a conseguir es que se muestre el valor entero, más no los decimales. Pero, ¿qué pasa si se me hace imprescindible colocar los valores decimales, ¿no? Tal como el 00?
Para empezar, es que Excel, si yo coloco un decimal distinto a 0, por ejemplo 0.1, ahí sí que lo muestra, ¿no? Muestra el 10.01. Pero si yo coloco 10.00, como ya les había comentado, pues este no se muestra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que indicarle a Excel que la presentación de estos números o el formato de estos números tenga necesariamente 1, 2, 3 o n cantidad de decimales, ¿no? Para esta operación, pues voy a seleccionar los números y luego en la ficha inicio voy a ubicar dentro de la sección o del grupo correspondiente a número un par de botoncitos, ¿no? Que serían estos dos de aquí. Por un lado tenemos aumentar decimales, y por el otro tenemos el de disminuir decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la flecha que apunta hacia la izquierda me permite aumentar la cantidad de decimales, y el que está con la flecha a la derecha sería lo opuesto, ¿no? Disminuir. Entonces voy a decirle, por ejemplo, el aumentar decimales. Así que voy a hacerle un clic y voy a obtener aquí, como ven, un decimal, que en este caso es 0. Vuelvo a presionar el mismo botón y me aparecerán 2 decimales. Puedo seguir presionando y me va a dar, pues, la cantidad de decimales que yo requiera. En este caso le estoy poniendo aquí 4 decimales, ¿no? Por ejemplo, si trabajo en el ámbito científico, como por ejemplo en química o en física, pues 4 decimales estaría bien para hacer mucho más preciso el trabajo, ¿no? En cambio, si trabajo en el ámbito contable, pues a lo mucho 2 decimales, ¿no? Así que voy a quitarle la cantidad de decimales. Así que reduzco aquí, ¿no? Con el botón que está a la derecha, ¿no? Con la flecha a la derecha, para disminuir decimales, ¿no? Acá lo he dejado en 2 decimales. ¿Hasta aquí está claro? Voy a poner acá los botones un poco más grandes. ¿Ok? Entonces tengo la opción de aumentar o disminuir decimales, ¿no? Se encuentra acá en la opción de número. Ahora bien, voy a dejar estos números tal como yo los tenía al principio. Así que voy a seleccionarlos y voy a ponerlos en modo general. Y regresarán a su estado inicial, que en este caso es el número como lo escribí al principio. Ahora bien, si yo hago clic aquí donde dice general, que sería esta parte de aquí, ¿no? Pues aquí lo que yo me voy a encontrar es una serie de opciones que me van a permitir mostrar este número de distintas
formas, de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo le hago clic aquí y las opciones que yo puedo ver son, por ejemplo, número, ¿no? Para colocar el número con 2 decimales. Tengo también la opción de moneda y la opción contable, que son muy parecidas ambas. Y la característica es que me va a mostrar el signo monetario, tanto en moneda como en contabilidad. Luego tengo otras opciones como fecha corta, fecha larga. Bueno, esos tienen que ver con las fechas, la presentación de las fechas o las horas, los valores porcentuales, fraccionarios, científicos o de tipo texto. ¿Ok? Pero aquí lo que me interesa es primero conocer el formato numérico y luego el de moneda y el de contabilidad. Entonces, para eso voy a hacer una copia, selecciono los datos y voy a pegar por aquí. ¿Ok? Voy a poner acá, por ejemplo, formatos. Este va a ser el formato numérico. Este va a ser el formato de moneda y este va a ser el formato de contabilidad. En cuanto al formato numérico, pues como lo están viendo ustedes en este momento, lo tenemos en un formato general. Quiere decir que si yo selecciono estos números, el formato será general, tal cual lo hemos escrito al inicio. Entonces voy a cambiárselo a numérico. Así que hago clic en formato, le digo número, y me mostrará por defecto los 2 decimales, ¿no? Los 2 decimales. Era algo parecido a utilizar aumentar decimales, ¿no? Ahora bien, leer estos números aquí, pues va a ser un poco fastidioso cuando exista una mayor cantidad de dígitos, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a cuando escribimos el 1000, ponemos el 1,000, ¿no? Caso de miles, por ejemplo, ¿no? El caso de 1.000.000 sería, ponemos un 1, acá, por acá 3 ceros, coma, y acá otros 3 ceros, ¿no? Por ejemplo, ahí sería 1.000.000, ¿no? Entonces, eso lo conocemos desde el colegio. Pero aquí, como les dije, leer estos números se hacen un poco difícil, tal vez. Así que para hacer su presentación de una forma que se pueda leer con mayor comodidad, pues voy aquí a la sección de número y en este caso voy a buscar hacia el final la opción que dice más formatos de número. ¿Ok? Más formatos de número. Entonces, con ello me va a aparecer una ventanita llamada formato de celdas. ¿Bien? Formato de celdas. Entonces, yo noto que dentro de la categoría está marcado número porque es justamente la opción que he elegido. Y en la muestra tengo el número decimal seguido de los 2 números decimales, ¿no?
el número entero, perdón, seguido de los números decimales. Entonces, aquí en posiciones decimales, le estoy diciendo que se muestren los dos decimales. ¿Puedo aumentarle la cantidad de decimales aquí? Claro que sí, ¿no? Y me aumentará aquí en la muestra. En este caso solamente le voy a decir 2. Pero debajo de esta opción hay una importante que me dice usar separador de miles. Me dice coma. El separador de miles va a ser la coma. Y sí, efectivamente, lo que quiero es separar por comas los miles. Así que voy a hacerle clic aquí en usar separador de miles. Y, por ejemplo, le va a poner aquí, cuando lea el 1000, le va a poner una coma. Cuando lea acá el 10.000, igualito, ¿no? Y así le va a ir poniendo comas cada vez que encuentra miles, ¿no? Y luego tenemos la presentación de los números negativos. Esto lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Así que por el momento quiero darle o quiero utilizar la opción usar separador de miles. Y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí, como se fijan, pues me está separando los miles para poder leerlos mucho más fácil, ¿no? Tengo 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, ¿no? Entonces cada vez que encuentra miles, lo separa de esa manera. ¿Ok? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quiero representar un número negativo de repente? Por ejemplo, este 1000, quiero que sea un número negativo. -1000 de repente, ¿no? O -10, ¿no? O -100.000 de repente. ¿Ok? Entonces acá se está mostrando los números negativos, pero todos están, digamos, en color negro. Y podría confundirme quizás al momento de la lectura. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es seleccionar estos números. Me voy nuevamente a la última opción de más formatos de número. Y aquí abajo tengo la opción de números negativos. ¿Cómo es que se van a mostrar? Por ejemplo, está marcado por defecto que se muestre el número negativo, o sea, la rayita de menos, pero en color negro. Si yo selecciono el de abajo, lo que va a suceder es que me va a mostrar los números negativos en color rojo, pero sin el signo menos, ¿no? Vamos a ver cómo se mostrarían cuando yo presiono aceptar. Entonces, como ven, los números negativos aquí están en rojo, ¿no? Pero no se nota el símbolo, ¿no? Yo sé que son negativos porque están en rojo, así lo he configurado. Podría decirle, por ejemplo, que se muestre en color rojo, pero utilizando o mostrándose la rayita de negativo, ¿no? Del signo menos. Así que voy a darle a aceptar y ahora sí se muestran el signo menos delante de los valores negativos. Obviamente que si yo cambio
el valor, por ejemplo, pongo 10, automáticamente cambia. Cada vez que yo le escriba un número negativo, sea cual sea este, le antepongo la rayita de menos, pues cambiará a color rojo, mostrándome también el símbolo de negativo, ¿no? Que es un valor negativo. Bueno, eso es correspondiente al formato numérico. Ahora vamos con el formato del tipo moneda, ¿no? El de formato moneda, vamos a seleccionar los datos, ¿no? Me voy aquí nuevamente a general y le voy a decir moneda, ¿no? Entonces, al colocarle el formato de moneda, como ven, me está ofreciendo por defecto el signo de soles que va justo después, o mejor dicho, antecede al valor numérico, ¿no? Yo no he escrito el signo de soles. Esto se coloca de forma automática cuando yo le digo el signo de moneda. ¿Y qué pasaría si selecciono contabilidad aquí? Pues lo que voy a encontrar al decirle contabilidad es parecido a moneda. La diferencia radica en el orden del símbolo, ¿no? Que se va a colocar al principio de la celda. Ahora, en algunas oportunidades, pues me va a salir quizás estos signos de Michi, no de numeral. ¿Y eso por qué pasa? Porque el número que está ahí es mucho más grande que el tamaño de la columna. ¿Qué es lo que debo hacer? Ampliar el ancho, ¿no? Ampliando el ancho ya podría yo visualizar todo el número por completo, ¿no? Entonces, tengo aquí el de moneda, que como ven, tengo el signo soles pegado al número, y en el de contabilidad, pues se ve más ordenado, puesto que el signo monetario se encuentra al margen izquierdo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el signo monetario no es soles, sino de repente dólares o cualquier otro? Pues podría configurarlo yo desde esta opción, también de personalizado, en más formatos de número. Y aquí está marcado moneda, fíjense, moneda. Y lo que tendría que hacer es cambiar el símbolo, que es soles. Hago clic en la flechita hacia abajo y puedo ver otros formatos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el signo de dólares, ¿no? Si yo selecciono acá inglés Estados Unidos, le doy a aceptar y el signo monetario ahora es de dólares, ¿no? Lo mismo lo haría con contabilidad, ¿no? De repente no quiero el signo de soles, sino el signo de euros, tal vez. Entonces, esto lo puedo sacar de una manera más fácil porque aquí hay un botón debajo llamado formato de número de contabilidad, ¿no? Y le diría el signo, ¿no? En este caso, el signo de euros. Así que hago clic y me va a arrojar aquí el signo de euros, que se coloca un tanto distinto, ¿no? Al principio del número, ¿no? O mejor dicho, después del número, ¿no? Ahí está el símbolo de euros. Quiero regresarlo a soles, ahí simplemente marco soles. Y si quiero otra moneda distinta a las que se muestran aquí, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el euro de la Unión Europea, por ejemplo.
los yenes. Ahí está. Simplemente le digo más formatos de contabilidad y busco la moneda. ¿Ok? Busco la moneda. Hay cualquier cantidad ahí de símbolos monetarios. Y María. Profesor, buenas noches. Quería decirle que tengo que salir de clase porque mi wifi un poco que está fallando. Ok. Bien, entonces lo que acabamos de hacer es la presentación de los formatos más comunes, como es el numérico, el de moneda y el de contabilidad. Ahora veamos otros formatos, por ejemplo, el formato de fecha. Por ejemplo, si coloco, a ver, la fecha de hoy de repente, ¿no? Hoy estamos 5 del 4 del 23, ¿no? Presiono Enter y aquí se muestra, pues, el formato de la fecha, ¿no? Que en este caso es 5 de abril del 2023. Ahora puedo mostrarlo de otra manera también, este valor de fecha. Estando seleccionado la celda que contiene la fecha, pues aquí tenemos otro tipo de fechas. Por ejemplo, tenemos fecha corta o fecha larga. En este momento la presentación de este número es fecha corta, ¿no? Porque me muestra el mes, el día y el año. En cambio, si selecciono fecha larga, ¿no? Selecciono fecha larga, pues me va a mostrar aquí, como ven estos asteriscos, ya saben que se tiene que ser más ancha la columna, para mostrar no solamente la fecha, sino también me lo va a mostrar un poco más ampliada, colocándome el día, ¿no? Me dice miércoles 5 de abril de 2023, ¿no? Si yo coloco cualquier fecha, por ejemplo, voy a colocar, a ver, el 1 de enero del 2023, ¿no? Quiero ponerlo como fecha larga. Entonces selecciono y le digo fecha larga y me sale pues domingo 1 de enero del 2023, ¿no? Cayó domingo el 1 de enero. Lo usual es colocarlo como fecha corta, ¿no? No tanto mostrar la fecha larga, sino la fecha corta. En cuanto a las horas, formato de horas, pues para representar las horas es simple y sencillamente colocar la hora, por ejemplo, las 8:30. Esto sería las 8:30 de la mañana. Pero si quiero las 8:30 de la noche, pues lo voy a colocar en un formato de 24 horas. Podría poner 20:30. Ahí tenemos las 8:30 AM y las 8:30 PM, ¿no? Estas se pueden colocar también con la opción de personalización de las horas, ¿no? Donde tengo aquí varios formatos, ¿no? Tengo día, mes, año,
En este caso sería horas, porque ya no sería lo de arriba, ¿no? Podría colocar aquí el formato de horas, minutos, y que me salga la palabra AM o PM, ¿no? También puede ser, por ejemplo, horas, minutos, segundos, y que me salga también AM y PM, ¿no? En los formatos normales, que en este caso es hora y minutos, lo veo de esta forma. Entonces voy a hacer que me muestre el AM y el PM. Entonces para eso selecciono el formato de horas, minutos, AM y PM, ¿no? Sí, le digo aceptar y listo. Entonces ahora sí me sale 8:30 AM y 8:30 PM. ¿Ok? En otros casos, simple y sencillamente estarán en el formato de hora simple. ¿Mm? Aquí me muestra las horas, minutos, segundos, ¿no? Formato general me dará un número, puesto que las horas son en realidad números decimales y las fechas serán números enteros. Vamos a dejarlo como hora. Ahí está. Eh, las fracciones o los porcentajes, mejor dicho, como ya les había comentado, pues estos simple y sencillamente los coloco o coloco el símbolo después del número. Entonces acá utilizo el signo de porcentaje para representar el 25%. Pero también debo darme cuenta que aquí existe un valor, un signo porcentual, llamado estilo porcentual justamente, y que me va a permitir colocar este símbolo porcentaje, este símbolo porcentual. El detalle está en lo siguiente, por ejemplo, si yo coloco 30, o coloco, no sé, 15, 45, y les quiero poner el signo de porcentaje. Entonces, coloco acá porcentaje y lo que va a suceder es que me va a mostrar, sí, el símbolo porcentaje, pero me va a mostrar un valor mayor, ¿no? Aquí, por ejemplo, es 3000%, 1500%, 4500%. Pero si yo lo quiero ver tanto como el 30%, el 15% o el 45%, pues tendría que ponerlo de esta otra manera. Tendría que poner 0.30, por ejemplo. Ya saben que el 0 no va a salir, 0.3. 15% sería 0.15, 45 sería 0.45. Entonces, ahora sí, si yo selecciono estos tres números y le pongo el formato de estilo porcentual, ahora sí me muestra el símbolo correctamente. Bien, continuamos por aquí. Fórmulas.
Y esto vendría a ser, digamos, la parte más importante que Excel posee y que espero que presten bastante atención con relación a esto en la construcción de fórmulas, ¿no? Lógicamente voy a tomar las partes más eh, compactas, más resumidas, porque en realidad el curso de Excel es un curso bastante extenso, ¿no? Hay muchas cosas que aprender. Entonces, en cuanto a las fórmulas, pues vendría a ser una representación matemática de valores constantes, ¿no? ¿Cuáles son las constantes? La que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Los textos, los números, las monedas, ¿no? También de referencias de celda, ¿no? ¿Cuáles son las referencias de celda? Eh, los nombres de las celdas, ¿no? Por ejemplo, B5 de repente, ¿no? Una celda cualquiera. De nombres, ¿no? A las celdas también les puedo poner un nombre. En vez de llamarle B5, puedo llamarle, por ejemplo, ventas, ¿no? También es factible. Eh, funciones, ¿no? Que son la característica más importante que tiene Excel, el uso de las funciones, que lo vamos a ver en un rato. U operadores de una celda. Operadores que vamos a ver a continuación. Y que estos valores matemáticos van a generar un resultado nuevo a partir de ciertos valores existentes, ¿no? Quiere decir que una fórmula va a permitir hallar un resultado según lo que se tenga en una celda. Ahora bien, como característica fundamental es que la fórmula va a comenzar o va a iniciar con el signo de igual, tal como lo muestro aquí en este ejemplo. Este texto que está aquí en amarillo dice lo siguiente. Dice que es una fórmula porque está iniciando con el signo igual. Luego estoy utilizando referencias de celda para decirle que la celda A3 la sume con la celda B7. ¿Ok? Esa fórmula diría que la celda A3 la sume con la celda B7. Ahora bien, vamos aquí a lo siguiente. ¿Qué serían los operadores de cálculo de las fórmulas? ¿No? Estos operadores me van a permitir realizar distintas tareas, ¿no? Y en general, los operadores van a especificar el tipo de cálculo que se desea ejecutar con los elementos de una fórmula. En Excel, pues, se incluye 4 tipos diferentes de operadores de cálculo. Tenemos a los operadores aritméticos, tenemos a los operadores de comparación, tenemos a los operadores de texto y tenemos a los operadores de referencia, ¿no? Entonces tenemos esos 4
tipos diferentes de operadores. Los aritméticos, los de comparación, los de texto y los de referencia. Vamos a ver aquí los más importantes de todos, que serían los operadores aritméticos. Un operador aritmético lo que va a hacer es realizar las operaciones matemáticas básicas. Como ya bien las conocemos, sería la suma, la resta, la multiplicación o la división, ¿no? Y estos operadores pues van a combinar estos números y al desarrollarlos pues van a generar nuevos resultados, ¿no? Los operadores aritméticos ya los conocemos, ya los hemos visto desde muy temprana edad en el colegio y son los siguientes. También en Excel pues son válidos. Tenemos el operador aritmético que representa a la suma, ¿no? Y este operador, pues podemos emplearlo con este ejemplo al decirle que quiero sumar 3 más 3, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el operador de resta, que en realidad tiene una doble función. Por un lado está la resta de dos números y por otro lado está la negación de un número, ¿no? Un número negativo. Luego tenemos el signo de multiplicación. En informática, para representar el signo de multiplicación, es el signo de asterisco. El asterisco representa entonces a la multiplicación. Por ejemplo, acá tenemos un 3 por 3. Luego tenemos la división. También en informática, la división pues se representa con la barra oblicua llamada slash, ¿no? Barra oblicua o slash, ¿no? Para dividir dos números. Luego tenemos el operador aritmético de porcentaje, ¿no? Con el símbolo que ya todos nosotros conocemos y que pues se debe escribir siempre después de un valor numérico. Luego tenemos el operador aritmético de exponente o potenciación, ¿no? Este símbolo de aquí se llama circunflejo. En informática también le podemos decir techito, ¿no? Porque tiene la forma de un techo, ¿no? Entonces, en el ejemplo, tendría acá yo, por ejemplo, este valor de 3 elevado al cuadrado, ¿no? Es como decir 3 al cuadrado, ¿no? Esto sería lo mismo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos con estos operadores. Voy a colocar acá otra hojita.
Bien, tengo estos números entonces. Voy a centrarlos y los voy a pintar de un color para diferenciarlos, digamos. Entonces, vamos a desarrollar aquí o vamos a crear fórmulas que me permitan realizar las operaciones básicas, ¿no? Voy a poner acá usando los valores, operadores y funciones. Bien. Entonces, por ejemplo, para hallar primero la suma, ¿sí? Utilizando los valores, sería lo siguiente. Sería colocar 10 más 2 y para obtener el resultado debo presionar Enter. Pero cuando yo presione Enter aquí, lo que va a pasar es que este dato que estoy colocando aquí no se va a interpretar como una fórmula, sino se va a interpretar como un valor de tipo textual. A pesar de que yo vea números, pues en realidad no es un dato válido, numérico, sino es un tipo de dato textual. ¿Y eso a qué se debe? A que, ¿cuál es el concepto de fórmula? Pues el concepto de la fórmula, o cómo inician las fórmulas, pues todas las fórmulas deben iniciar con el signo igual, ¿no? Puesto que si no, Excel no interpreta aquello como una fórmula. Así que vamos a modificar esta fórmula colocando el signo igual al principio. Y es que ahora sí, al presionar la tecla Enter, me devuelve el valor efectivamente de 12. No, acá era operadores, no, era usando, no, sí, utilizando operadores. Por ejemplo, le digo igual, ¿no? No, referencias. De las referencias de las celdas. Entonces voy a poner igual y ahora en vez de poner los valores, como es en el caso anterior, voy a indicarle la dirección de la celda. En este caso sería el 10 que está en la celda A3 más la celda B3, ¿no? Incluso Excel le pinta con colores, ¿no? Le pinta con colores para identificar las celdas más rápidamente. Así que presiono Enter y obtendría también el valor de 12. En cambio, utilizando funciones, que es un tema que veremos luego, y es que para hallar la suma de estos dos valores voy a utilizar una función que lleva justamente el mismo nombre.
suma. Selecciono ambos valores, colocándose aquí como un rango. Presiono Enter y me devuelve el valor de 12. Ahora la pregunta sería, ¿cuál de estas fórmulas debería yo utilizar para generar el resultado, sabiendo que todas me dan la respuesta correcta? Pues para poder determinar ello, voy a cambiar uno de los valores o los dos valores para ver qué sucede con los resultados. Por ejemplo, en vez de 2, voy a escribirle 20. Presiono Enter y lo que voy a conseguir es que solo 2 de las fórmulas tendrían el resultado correcto cuando utilicé la referencia y cuando utilicé la función. En cambio, cuando usé los valores, no me arroja el resultado. ¿Por qué? Porque la fórmula que estoy empleando aquí es una fórmula empleando los valores anteriores. Ahora ya esos valores han cambiado, ya no son 10,2, sino es 10,20. ¿No? Yo tendría que ponerle acá 20 y obtener el resultado. Ahora, si vuelve a cambiar, por ejemplo, era, no sé, 3 de repente. Entonces vuelvo a darme cuenta que el resultado utilizando los valores no era el adecuado, pero sí que utilizando las referencias y también utilizando las funciones, el resultado sí era válido. En conclusión, cuando yo vaya a realizar una fórmula, es preferible no utilizar los valores a no ser que yo sepa que ese dato siempre va a ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un número que sé que no va a cambiar es el valor de pi, por ejemplo, ¿no? Entonces es un número que siempre es constante. En cambio, estos números pueden cambiar a lo largo del tiempo. Muy bien. Entonces voy a centrarme en el uso de las referencias de celda, ya no en los valores, y las funciones luego las vamos a ver. Primero deben entender qué cosa es aquí el uso de las referencias. Entonces, ya he hecho la suma, la cual puedo corroborar aquí en la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas está la fórmula que he empleado para obtener ese resultado. En la hoja de cálculo se muestra la respuesta, pero en la barra de fórmulas está la fórmula que se empleó para realizar esta operación. Entonces, la siguiente fórmula quiero que sea una diferencia o una resta, ¿no? Entonces le digo, esta celda sería A4 menos la celda contigua, que sería B4. Ahí estaría indicándole una resta. Quiero multiplicar. Sería el valor de esta celda multiplicada por esta otra. Quiero dividir esta celda
entre esta otra celda. Listo, entonces ya tengo las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Como siempre, la fórmula se encuentra en la barra de fórmulas, ¿no? En donde está, cada vez que yo me sitúo en un resultado, pues me muestra la fórmula que he utilizado. Ahora bien, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y división. Ahora vamos a trabajar con el porcentaje, ¿no? Con el porcentaje. Entonces, ¿cómo es que se realiza acá el cálculo del porcentaje? De la siguiente manera. Quiero hallar el 20% del valor de 30 o de la celda A7. Quiero calcular el 20% de la celda o del valor de la celda A7. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Le voy a decir igual la celda, y para hallar el 20%, pues tengo que multiplicar. En este caso le voy a poner por 20%. Ya está. Ahí tendría yo el 20%. Presiono Enter y me debe dar 6. Ahí está. El 20% entonces sería 6. Lo puedo hacer de esta otra manera también. Puedo decirle 20% por la celda A7. O sea, el 30 por el 30 simplemente, ¿no? También me arroja el valor de 6, ¿no? Solo que lo estoy colocando al revés, ¿no? O sea, el 20 aquí va después del por y aquí el 20 va antes. Entonces, para ello debo recordar que en el colegio alguna vez me enseñaron a que el orden de los factores no altera el producto. Quiere decir que es lo mismo decir 3 por 2 que 2 por 3, ¿no? En la suma también pasa algo parecido, ¿no? El orden de los sumandos no altera la suma. Es lo mismo decir 5 más 3 que 3 más 5, ¿no? 5 más 3 es lo mismo que decir 3 más 5. En ambos casos me da 8. Pero en la diferencia o resta, ahí sí que hay un detalle, un problema. Y es que el intercambiar los valores hará que el resultado sea distinto. No es lo mismo decir 5 menos 3 que decir 3 menos 5, porque en un caso me dará positivo, me dará 2, y en el otro me dará un número negativo, menos 2, ¿no?
Entonces, tanto en la suma como en la multiplicación, el orden de los valores no va a alterar el resultado. Y para obtener un exponente, por ejemplo, quiero elevar al cuadrado el valor de la celda B8, sería decirle B8 elevado, entonces utilizo el símbolo de circunflejo. Para ello voy a utilizar la combinación de teclas al 94, al 94, para que me salga el símbolo de circunflejo o techito. Al cuadrado sería 2. ¿No? Entonces, aquí me va a dar 144. 12 por 12, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué sucedería en el caso concreto en el que yo quiera hallar, por ejemplo, el porcentaje de dos números? Quiero hallar, por ejemplo, el 20% de estos dos números, del 30 y del 10. ¿No? ¿Cómo haría esta operación? Esto lo haría de la siguiente manera. Sería el sumar el 30 más el 10, que sería la celda B7, y le voy a multiplicar el 20%. Aparentemente esta fórmula me daría el resultado correcto, cuando en realidad el resultado no sería el adecuado, ¿no? Puesto que el 20% de 40 sería 8, ¿no? Vamos a ver cuánto me da aquí el resultado. Presiono Enter y me da 32. Y si utilizo un poquito mi criterio, pues voy a darme cuenta que solo el 50% de 40 es 20. De modo que 20% de 40 sería imposible que sea 32, ¿no? Tendría que ser eso por lo menos un 80-85%, ¿no? Entonces, es imposible que el 8% lo calcule, perdón, el 20% lo calcule de esa manera. ¿Y a qué se debe que esta fórmula esté mal? Pues a que existen aquí símbolos u operadores que tienen una mayor jerarquía al momento de la solución de una fórmula. Entonces, voy a revisar aquí. Esta jerarquía, pues,
dirá lo siguiente, que lo primero que se va a ejecutar, o sea, se va primero a desarrollar, serán los paréntesis. Quiere decir que todo lo que se encuentra dentro del paréntesis se hará primero. Luego, los porcentajes. Luego, la potenciación. Luego, la suma y la resta, cualquiera de los dos primero. Y hacia el final, la suma y la resta. Entonces, en nuestro ejemplo, teníamos una suma primero y luego una multiplicación. Pero aquí el que más jerarquía tiene, o sea, el que tiene mayor importancia, es la multiplicación. Entonces, lo que está haciendo aquí es multiplicando en realidad el valor de B7, que en este caso es 10, por 20%, que en este caso dará 2, ¿no? Quiere decir que aquí esto me daba 2 más el 30, es por eso que me daba 32 el resultado, ¿no? Ahí está el 32. Entonces, como yo no quiero eso, yo no quiero hallar el 20% de 10, sino quiero hallar el 20% de estos dos valores. Así que lo que tengo que hacer es agruparlos utilizando el operador de agrupación, como lo es el paréntesis. Y aquí, a pesar de que haya una multiplicación de por medio, el que más peso tiene es el paréntesis. Significa que lo primero que se va a desarrollar es la suma, que sería 40, y luego le sacaría a ese 40%, perdón, a ese 40, el 20%, que sería justamente 8. Presiono Enter y ahí está el valor de 8, ¿no? Entonces la fórmula aquí sería correcta. Entonces, recordar esta jerarquía que se cumple para cualquier operación aritmética que nosotros desarrollamos, sea en una hoja de cálculo o sea en una hoja de papel, ¿no? Primero los paréntesis, luego los porcentajes, las potencias, la multiplicación y división, y al final la suma y la resta. Bien. Entonces acá tengo un pequeño ejercicio en el que se me solicita calcular, entre otras cosas, todos los valores que están vacíos, todas las columnas que están vacías. Este cuadro trata acerca de el control de pedidos de cierta cantidad de productos, en donde tenemos información como la cantidad pedida, la presentación en la que vienen
el producto como tal, cuántas unidades por presentación vienen y el precio por presentación. Entonces, vamos a ver la solución de este ejercicio. Solo para el primer producto nada más. ¿Ok? Entonces, me dice aquí, cantidad pedida 2. Significa que he pedido 2 bolsas de caramelos. En cada bolsa hay 100 caramelos y cada bolsa me cuesta 10 soles. Precio por presentación. Entonces, debo calcular yo el total pago, total unidades, precio unitario, ganancia unitaria, precio de venta y la ganancia por presentación. Aquí el único dato que me falta es la ganancia unitaria. Entonces yo quiero ganar el 50% más de lo que cuesta mi caramelo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? A ver, voy a dejar un par de minutos para que puedan analizar este cuadro. Bien. Para calcular entonces el total de pago, tendría que realizar una multiplicación entre la cantidad de bolsas que he pedido y el precio de cada bolsa. Entonces sería cantidad pedida por precio por presentación. Ahí está. Entonces, he pagado por ambas bolsas 20 soles. Ahora, quiero calcular el total de unidades. Para calcular el total de unidades, si yo sé que en cada bolsa hay 100 caramelos, entonces, ¿cuánto habrá en 2 bolsas? Obviamente no voy a digitar directamente el 200, porque eso estaría mal, debido a que eh, cuando yo copie la fórmula, me daría 200 para todo. Tengo que asignarle la fórmula necesariamente
que sería las unidades por presentación por la cantidad de bolsas que estoy adquiriendo. Ahí están los 200. En cuanto al precio unitario, sería saber cuánto vale cada caramelo. Entonces, si yo sé que 100 caramelos valen 10 soles, ¿cuánto costará un solo caramelo? Entonces sería una división entre el precio de la bolsa entre las unidades por presentación. Entonces, me da como resultado que el precio de cada caramelo es de 10 centavos. Ahora, para obtener la ganancia unitaria, o sea, de un solo caramelo, que sería en este caso el 50% para todos los productos, sería simple y sencillamente multiplicar el precio unitario por 50%. Entonces, aquí yo tengo que voy a ganar 5 centavos por cada caramelo. Así que el precio de venta al final no es otra cosa más que el precio unitario más la ganancia unitaria. Presiono Enter y tengo que el precio al cual voy a vender dicho caramelo es de 15 centavos. Lógicamente que aquí en nuestro medio no podemos usar 5 centavos ni 1 centavo, ¿no? Todo se rige a partir de los 10 céntimos. Pero esto es un supuesto nada más. Luego tenemos la ganancia por presentación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quiero saber cuánto voy a ganar al vender toda la bolsa, ¿no? Para eso tendría que yo saber cuánto es que voy a ganar en un solo caramelo. En este caso es 5 centavos en cada caramelo, ¿no? Pero yo sé que en la bolsa vienen 100 caramelos, así que lo voy a multiplicar por las unidades por presentación. De tal manera que al multiplicar cuánto gano en uno, multiplicado por el total de unidades de una bolsa, pues me daría que cuando termino de vender la bolsa, voy a ganar 5 soles. Ahora, lo chévere de trabajar con una hoja de cálculo es que basta con que yo realice una sola fórmula, ojo, son fórmulas, y que utilice mi cuadro de relleno para copiar la fórmula. Esta se va a actualizar fila a fila, ¿no? Con los datos que están
a su lado, ¿no? Entonces, nuevamente hago clic aquí en el cuadro de nombre y lo arrastro. Listo. Pero también podría ser que yo ya hice todas estas fórmulas, así que las selecciono y copio la fórmula rellenando con el cuadro de relleno. Ahí está. Podría también presentar los números, estos números, por ejemplo, en formato de contabilidad. Ahí está. Esto sería un monto. Estos también serían montos. ¿Ok? Total de unidades no, porque son los caramelos en sí. Entonces, de esta manera estaría hallando este cuadro. Y también me falta hallar los totales. Para hallar los totales, lo único que hago es utilizar una función que es mucho más rápida que utilizar los operadores para hallar la suma de las columnas. Entonces, le digo acá, igual, luego el nombre de la función, que en este caso sería la función suma. Selecciono lo que quiero sumar, en este caso, todos los datos de la columna. Presiono Enter y ahí obtendría el resultado. Ya lo único que hago es lo mismo que hice con las fórmulas de arriba, es copiarlas hacia la derecha. De esa manera entonces obtendría de una manera práctica y rápida el resultado de este cuadro. Muy bien, entonces espero que hayan entendido la explicación y esto sería todo por hoy.